decir amén, puede quedarse ahí sentado. Glorificamos el nombre de nuestro Dios. Gálatas capítulo 5, verso 9. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 5, verso 9. Padre que estás en los cielos, Dios, te damos gracias, te bendecimos, Dios, por el poder de tu palabra, Dios, dándote toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, y que sea tu Espíritu hablando a nuestra vida, Dios, y edificando nuestras vidas en este momento, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. La Biblia, leyendo y investigando un poco sobre la levadura, en el Antiguo Testamento era algo que simbolizaba pecado. Bendito sea el Señor. El pueblo de Israel no podía comer pan con levadura, bendito sea el Señor. Ellos tenían, y eso representaba, la levadura representaba el pecado para ellos, bendito sea el Señor. Era necesario que ellos tenían que comer pan sin levadura. Glorificado es el nombre del Señor. Damos gloria al Señor. El libro de Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo. Nosotros vemos que este hombre escribió esta carta a los Gálatas. Bendito sea el Señor. Unas personas que ellos habían conocido la verdad de Dios, pero ellos un día, muchos de ellos dejaron la verdad que un día el apóstol les había enseñado. Bendito sea el Señor. Unas personas que ellos sabían lo que era vivir en el Espíritu, sabían qué era lo que le agradaba a Dios y qué era lo que no le agradaba a Dios. Pero un día estas personas dejaron de agradar a Dios. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, nosotros vemos que la palabra de Dios en todo tiempo al cristiano, miembro de la iglesia, que hace parte de Cristo Jesús, le está instando a que debe hacer en todo tiempo la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 1, dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo sabía que Jesucristo había llegado a estos hermanos, los había libertado, porque cuando nosotros, mi hermano, no conocíamos de Cristo, vivíamos sin Cristo, estábamos llevando una vida de esclavitud, éramos esclavos del pecado. Bendito sea el Señor. Y cuando uno ya conoce a Cristo, ya no es más esclavo del pecado. Bendito es el nombre del Señor. Lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel. Dios usó a un hombre para libertar al pueblo de Israel. Llamó a un hombre llamado Moisés. Bendito sea el Señor. Para que este pueblo fuera libre. Bendito es el nombre del Señor. Pero este pueblo, por tiempo, aprovechaba esa libertad que Dios le había dado, caminaba en esos estatutos de Dios, y había tiempo que volvían a su esclavitud, volvían a su vida pasada. Pero Dios no quería que el pueblo volviera a su vida pasada. El apóstol Pablo le dice, creo que a los hermanos allá en Efesios, que ellos tienen que olvidar la vida pasada, que ellos tienen que vivir en la vida presente, ¿cuál? La del Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Y nosotros vemos que
La levadura la representaban en ese tiempo. Y viendo en el diccionario, también dice que la levadura es algo que usted le echa a algo, un poquito de levadura, y eso se fermenta también, bendito sea el Señor, que es algo que fermenta enseguida. Usted coge una libra de uva, usted hace un vino con uva, no lo mete al congelador, usted lo deja afuera y a las 3 horas eso está fermentado ya. Bendito sea el Señor. Ellos no podían tomar nada fermentado. El vino, usted en la Biblia encontramos, hablan del vino fermentado y el que no es fermentado. El vino que no es fermentado es el que la iglesia usa para compartir la Santa Cena. Bendito sea el Señor. Porque ese vino fermentado emborracha, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo fue un hombre que dedicó su vida al servicio de Dios, en obediencia a la palabra que Dios le había enseñado. Bendito sea el Señor. Glorificado es el nombre de nuestro Dios. La Biblia enseña, hermano, vamos a buscar Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 6. La Biblia enseña en Corintios que no es bueno, o sea, nuestra jactancia, porque sabemos que no sabéis que un poquito de levadura leuda toda la masa. Lo dice Corintios capítulo 5, verso 6. Nosotros como cristianos no podemos estarnos jactando que nosotros somos los mejores, que nosotros somos los que hacemos todo al pie de la palabra de Dios. El cristiano no puede estar lleno de vanagloria, bendito sea el Señor, porque cuando un cristiano está lleno de vanagloria, mi hermano, ese cristiano está lleno de levadura, bendito sea el Señor. La levadura es algo, mi hermano, que daña cualquier producto, bendito sea el Señor. Usted ve que mucha gente usa para hacer el pan, usan levadura. La levadura crece el pan, bendito sea el Señor. Usted ve muchos panes grandes, pero eso tiene levadura, bendito sea el Señor. Si lo llevamos al punto espiritual, cuando usted ve que un cristiano se crece, se cree que él es el todo, tiene levadura, se está creciendo, mi hermano, bendito sea el Señor. El cristiano, nosotros como cristianos, no podemos atarnos que nosotros somos los únicos que buscamos a Dios, que nosotros somos los únicos que no le fallamos a Dios, mi hermano. El ser humano siempre le está fallando a Dios, porque el que no le falla a Dios, mi hermano, es perfecto y no puede estar más aquí en esta tierra. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios enseña que aún todo ser humano que dice conocer a Cristo debe obedecer la palabra de Dios. Y mucha gente tiene en su corazón levadura, mi hermano, porque cuando en un corazón hay odio, ahí está la levadura, bendito sea el Señor. Cuando en un corazón hay mentira, ahí está la levadura, bendito es el nombre del Señor. En la iglesia del Señor no puede estar esta levadura, porque sabemos que esta levadura hace daño, bendito sea el nombre del Señor. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuando una persona no tiene levadura, mi hermano, es una persona que obedece a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien que me ayude ahí con Efesios capítulo 5, verso 14. Bendito sea el Señor. Yo escribía algo y decía, el que tiene levadura no puede agradar a Dios. El que tiene levadura no puede amar a Dios. ¿Qué dice Efesios 5:14, hermano? Gloria al Señor. Gloria sean dadas a Cristo. No, Gálatas.
Gálatas, ahí donde estamos, 5:14. Gloria al Señor, perdón. Glorificado es el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. La palabra de Dios enseña, mi hermano, que tenemos que amar a nuestro prójimo. Cuando yo no amo al prójimo, yo tengo levadura, bendito sea el Señor. Porque la levadura no nos deja caminar bien con Dios, mi hermano. Bendito sea el Señor. Pero el que no tiene levadura siempre va a amar a su hermano en todo tiempo, bendito sea el Señor. Y aún su hermano comete algo que no va de acuerdo a Dios, ahí está ese hombre de Dios y esa mujer de Dios para ayudar a su hermano, bendito sea el Señor. Hay mucha gente que cuando una persona de pronto comete pecado ante Dios, lo apartan, lo aíslan, no quieren hablarle más a esa persona, bendito sea el Señor. Pero el hombre de Dios que no tiene su corazón contaminado con levadura, ese hombre de Dios busca es que esa persona sea restaurada, bendito sea el Señor. Le ayuda que sea restaurada. El apóstol Pablo quería algo con los hermanos de Gálatas. Él quería que los hermanos se volvieran a la verdad. Él quería que los hermanos volvieran a caminar en esa vida que habían conocido en el Espíritu de Dios, bendito sea el Señor. Porque la iglesia del Señor, nosotros debemos caminar en todo tiempo, mi hermano, es en esa vida que ofrece el Espíritu de Dios, bendito sea el Señor. Dele un aplauso al Señor. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué, mi hermano? El apóstol le decía esto a los hermanos de Galacia. Los hermanos andaban en la carne. Ellos andaban en los deseos de su carne. Ellos hacían lo que su carne les decía. Bendito sea el Señor. Pero el que vive una vida en el Espíritu, mi hermano, es una persona que no le va a dar cabida para que la levadura llegue a su vida. Bendito sea el Señor. ¿Qué hizo la serpiente con la mujer? Comenzó a hablar con ella. ¿Y qué le transmitió la serpiente a la mujer? Le transmitió levadura para desobedecer a la orden que Dios había dado. Así somos nosotros, mi hermano, cuando no escuchamos la palabra de Dios y comenzamos a prestar nuestros oídos a otras cosas. Los estamos llenando de esa levadura que nos va a contaminar y vamos a ir en contra de Dios, mi hermano. Glorificado es el nombre de nuestro Dios. Bendito es el nombre del Señor, mi hermano. Gloria sean dadas a Cristo. Mire que la palabra de Dios nos sigue diciendo. Dice, verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, mi hermano. Efesios 5:17. La carne nunca va a querer que nosotros agrademos a Dios. La carne no quiere que hablemos la verdad. La carne no quiere que amemos a nadie, bendito sea el Señor. ¿Qué quiere la carne? Que andemos en pleito, en contienda, en braveza con todas las personas, bendito sea el Señor. La carne no quiere nada con el reino de los cielos. La carne no quiere nada con el Espíritu, bendito sea el Señor. O sea que cuando una persona está viviendo en la carne, no va a agradar a Dios, bendito sea el Señor. ¿Quiénes agradan a Dios, mi hermano? Solamente los que vivan en el Espíritu, bendito sea el Señor. Por eso el apóstol Pablo tenía autoridad para hablarle a los hermanos de Galacia.
tenía autoridad. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre que vivía en el Espíritu. Era un hombre que él todo lo que deseaba era lo que el reino de los cielos decía. Bendito sea el Señor. Los hermanos un día obedecieron a la palabra de Dios, pero un día ellos dejaron de obedecer a Dios, fueron contaminados. Llegaron otras personas trayéndoles otro evangelio y ellos creyeron a ese otro evangelio que le habían traído. Cuando el apóstol se entera, les dice: oh Gálatas insensatos, habiendo ustedes empezado por el Espíritu, ¿cómo van a terminar por la carne? Bendito sea el Señor. Nosotros como iglesia debemos mantenernos es en la vida del Espíritu de Dios para obedecer la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Cuando uno obedece a la palabra de Dios, muchas cosas, hermano, se van a dar en nuestra vida. Muchas cosas Dios va a hacer. Bendito sea el Señor. Mi hermano, ¿qué dice Gálatas 5:18? Gloria al Señor. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. O sea, que el que vive bajo la guía del Espíritu de Dios no va a vivir en la vida pasada. No va a vivir en la esclavitud. Bendito sea el Señor. ¿Quiénes son los que viven en la esclavitud? Aquellos que no han conocido a Dios. Pero cuando un creyente sigue viviendo en la vida pasada, en la esclavitud, en el pecado, es porque ha dejado a Dios. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo les dijo a los hermanos: ustedes, si viven bajo la guía del Espíritu de Dios, no están viviendo en esclavitud. Bendito sea el Señor. Pero ustedes están viviendo en esclavitud porque han dejado al Espíritu de Dios. Le han dado la espalda a Dios. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, mi hermano, nosotros estamos viviendo en la vida pasada. ¿Por qué un cristiano, cuando deja a Dios, vuelve a su vida pasada? Porque quiere vivir en la vida de esclavitud. Bendito sea el Señor. A libertad nos ha llamado el Señor, pero no a libertinaje, sino a vivir en la libertad que da Cristo a través de su palabra. Bendito sea el Señor. Jesucristo, Jesús hizo libre al apóstol Pablo, y nosotros no vemos al apóstol viviendo en la vida pasada. Pero lastimosamente muchos de nosotros hay veces volvemos a la vieja vida pasada. Pero Dios no quiere que la iglesia de Jesucristo viva en la vida pasada, sino en la vida del Espíritu de Dios. La palabra enseña en Ezequiel, claramente lo dice: un espíritu nuevo, bendito sea el Señor. Un corazón nuevo, bendito sea el Señor. Son los que viven en el Espíritu de Dios, bendito sea el Señor. Los hermanos de Galacia le habían dado la espalda a Dios, bendito sea el Señor. No debemos de darle la espalda a Dios. Glorificado es el nombre del Señor. Mire las obras de la carne. Gálatas lo dice, Gálatas 5:19. Mire, habla adulterio primero. Adulterio, ¿sí o no? Gloria al Señor. Fornicación. Lascivia, habla la palabra de Dios. Estas cosas vuelven al cristiano, ¿sabe cuándo? Cuando le damos la espalda a Dios, cuando los alejamos de Dios. Bendito sea el Señor. Todo esto había vuelto a los hermanos. ¿Por qué había vuelto todos los hermanos? Porque habían dejado la palabra de Dios. Hoy en la mañana Dios nos hablaba claramente. Cuando uno verdaderamente no le enseñan la palabra como es, cuando uno no presta atención, cuando uno no lee, termina usted corriendo a cualquier viento de doctrina que traiga cualquier persona. Ellos no le prestaron atención a la palabra de Dios.
vinieron unos hombres, les trajeron un mensaje enredado y ellos siguieron. Pero el hombre de Dios vuelve y les recalca: ese no fue el mensaje que a ustedes se les dio. La iglesia del Señor en este tiempo tiene que volverse al verdadero mensaje que conoció sin levadura. Bendito sea el Señor. Y la palabra de Dios en el verso 5:20 nos enseña más de estas cosas. Habla idolatrías. Eso no puede estar, hermano, en el que verdaderamente está viviendo con la guía del Espíritu. ¿Qué puedo tener yo idolatría? Puedo tener idolatría a mi esposa, idolatría a mi hijo, idolatría de pronto al pastor donde me congrego, a algunos hermanos de la iglesia. Dios no quiere que tengamos idolatría. Bendito sea el Señor, porque a Dios no le agrada eso. Cuando esto está en la vida de un creyente, está en la vida pasada, mi hermano. No está viviendo en la vida que ofrece el Espíritu de Dios. Amén. El cristiano, oiga, no puede, dice claramente, hechicería. El que fue sacado de la brujería en el Señor no puede estar más con estas cosas. Bendito sea el Señor. Si está practicando estas cosas, estando en el Señor, no lo está, mi hermano. Está viviendo su vida pasada. Bendito sea el Señor. No puede haber enemistad. Bendito sea el Señor. ¿Sabe dónde lo dice? Gálatas capítulo 5, verso 20 nos va enumerando todas estas cosas. Pleitos no puede haber. Celo no puede haber. Bendito sea el Señor. Aquí me quiero detener un poquitico. No puede haber celo, mi hermano, entre los hermanos. Bendito sea el Señor. Si hay un hermano que Dios lo usa, si hay un hermano que está ahí sirviéndole a Dios y Dios lo está honrando, no puede llegar a mi corazón envidia sobre ese hermano. No puedo tratar de poner a ese hermano trampa para que él caiga en la maldad. No puedo hacerlo, mi hermano, porque si yo tengo envidia de mi hermano y trato de hacerle daño a mi hermano, no he conocido a Cristo. Bendito sea el Señor. No puede haber celos ministeriales. Bendito sea el Señor. No puede haber, mi hermano, en la iglesia del Señor, los miembros de la iglesia no pueden andar en celo. Bendito sea el Señor. No podemos andar en contienda. Los hermanos de Gálatas andaban en contienda, tenían celo, mi hermano. Pero Dios quiere que en su iglesia y en sus miembros no hayan estas cosas. Bendito sea el Señor. Porque si hay estas cosas todavía en nosotros, tenemos cosas de la vida, vieja naturaleza, mi hermano. Bendito es el nombre del Señor. Dice, ira no puede haber, mi hermano. Contienda no puede haber, mi hermano. Bendito sea el Señor. Disensiones no puede haber, mi hermano. Glorificado es el nombre del Señor. Mire que cuando mi esposa coordinaba en el Salmo 51 y hablaba de lo que David decía. Reconoció su pecado. Cuando Dios usó a Natán y Natán le dijo ¿qué será él? Él reconoció su pecado y dijo: mi pecado está delante de ti. Cuando nosotros estamos viviendo en el Espíritu, nosotros vamos a reconocer nuestra falta. Pero cuando estamos viviendo en la vieja naturaleza, no vamos a reconocer nuestra falta. Bendito sea el Señor. Muchos hombres de Dios reconocieron. Hubieron muchos que fueron llamados por Dios, vieron la gloria de Dios, pero no reconocieron. Dígame usted si en Ananías y Zafira no fueron contaminados con levadura. Y yo digo que antes esta pareja le servía a Dios, porque si ellos ofrecieron dar eso para la obra de Dios, era porque eran hombres de Dios y mujeres de Dios. Pero un día su corazón fue contaminado.
Bendito sea el Señor. Y no reconocieron delante de Dios que estaba contaminado su corazón. Bendito es el nombre del Señor. Por eso debemos pedirle a Dios: Dios, arranca toda contaminación que quiera llegar a mi vida, que ha llegado a mi mente, a mi pensamiento. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo no tenía un corazón contaminado. El apóstol Pablo tenía un corazón limpio, limpio y puro. Bendito sea el Señor. Qué bonito es cuando un hombre o una mujer de Dios reconoce su condición. David reconoció su condición, que delante de Dios él no estaba bien, pero que él necesitaba estar bien delante de Dios. Nosotros debemos reconocer, mi hermano, delante de Dios cómo está nuestra vida. ¿Qué debemos buscar nosotros en todo tiempo, mi hermano? En todo tiempo debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Eso lo dice Mateo 6, versículo 33, nos dice: buscar el reino de Dios y su justicia. El apóstol Pablo buscaba el reino de Dios y su justicia. Bendito sea el Señor. Este hombre, todo lo que hablaba tenía autoridad porque lo estaba viviendo. Bendito sea el Señor. Este hombre lo que hablaba, lo hablaba porque él lo estaba viviendo. ¿Será, mi hermano, que en nuestros corazones habrá algún poquito de levadura? Debemos pedirle a Dios que si la hay, la levadura daña, hermano. Gloria al Señor. Un corazón lleno de levadura no puede agradar a Dios, no puede amar a Dios. Cuando un corazón está lleno, contaminado, es un corazón que va a ir en contra de lo de Dios. Mire, el corazón de Acán estaba contaminado y se fue en contra de Dios. Pero él no sabía que irse en contra de Dios se estaba yendo en contra de su familia. Bendito sea el Señor. En este tiempo, si nosotros nos vamos en contra de Dios, mi hermano, nos estamos yendo en contra de nuestra salvación. Bendito sea el Señor. Porque nosotros necesitamos la salvación. Siempre le digo a Dios y le he dicho a muchas personas: estoy en la iglesia del Señor por salvación. No estoy porque me usen más, no estoy para que sea que me nombren más, no. Estoy buscando la salvación. Porque el día del juicio llegará, mi hermano. Ese día llegará tarde que temprano. Y de pronto las posiciones no te van a salvar. Pero el obedecer a la palabra de Dios, el tener un corazón limpio, eso sí te va a dar una oportunidad de estar en la nueva Jerusalén. Bendito sea el Señor. En el corazón del apóstol Pablo solo había algo en su mente, y era alcanzar la salvación. Y así como él quería esa salvación, la quería para una humanidad. Él quería esta salvación también para los hermanos de Gálatas. Él quería esa salvación. Bendito sea el Señor. Porque si nosotros vemos, hermanos, aquí estaba pasando un problema. Ellos habían olvidado a Dios, pero el hombre de Dios quería que ellos se volvieran a Dios. Su corazón había sido contaminado. Cuando nosotros nos vamos, hermanos, en rebeldía, en contra de lo que el hombre de Dios dice, de la autoridad que ha sido establecida por Dios, estamos contaminados, mi hermano. Porque el que no está contaminado calla y espera que Dios sea el que lo defienda. Bendito sea el Señor. Lo he aprendido de Dios. Dios es el que defiende. Bendito sea el Señor. Pero Dios respalda su autoridad, mi hermano. Dios respaldaba al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque era un hombre que vivía la palabra de Dios. Todos hemos sido llamados por Dios a alcanzar una salvación. Y todo el que ha sido llamado por Dios, debemos pedirle a Dios
que nuestro corazón no sea contaminado. Satanás está trabajando, mi hermano, de distintas maneras para contaminar el corazón del creyente, para que no alcance la salvación de Dios. Satanás quería que los hermanos de Gálatas se perdieran, y así está haciendo en este tiempo. Él quiere que muchos miembros de muchas iglesias se pierdan, mi hermano. Hay veces estamos contaminados y creemos que estamos agradando a Dios, y creemos que estamos en Dios, mi hermano. Hay veces se predica un mensaje, hermano, y decimos es de Dios, pero ese mensaje está contaminado porque no se está predicando como está escrito en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y el que no predica el mensaje como está escrito está contaminado y no puede alcanzar la salvación de Dios. No puede, mi hermano. No puede alcanzarla. Bendito sea el Señor. Y algo que tenemos que tener claro en esta tierra nosotros, que aquí estamos por salvación. Bendito sea el Señor. Aquí no estamos por fama, ni porque nos vean, sino porque queremos alcanzar una salvación. Jesús murió en la cruz del Calvario, fue por darnos salvación. Bendito sea el Señor. Él se hizo pecador para que el hombre, el ser humano en esta tierra, alcanzara la salvación. Bendito sea el Señor. Decía el mensaje del viernes que Jesús no había muerto solamente por Israel. Jesús murió por toda la humanidad. Bendito sea el Señor. ¿Y quiénes son los que van a alcanzar? Aquellos que su corazón no está contaminado. Bendito sea el Señor. Yo analizaba el caso de Josué y de Moisés. La Biblia dice que Moisés era manso y con todo eso lo hicieron coger rabia. Con todo eso lo hicieron coger rabia. Pero tampoco dice la Biblia que se perdió. No entró a la tierra prometida, la vio de lejos. Si Dios hizo eso con Moisés, que era manso, le dijo: vela, no me diga más nada, mírala, no entrarás. Y yo decía, todo lo que ese pueblo hacía, y Josué ahí en ese medio, y decía, pero Josué, su corazón nunca Josué dejó contaminar su corazón. Nunca se dejó contaminar. Y Dios sabía que no estaba contaminado. Muere Moisés, ¿y quién es el que coge la bandera? La coge Josué. Caleb no tenía su corazón contaminado. En el pueblo había muchos que estaban contaminados, pero ellos no prestaron su oído, mi hermano, para contaminarse. Bendito sea el Señor. Josué reconoció la autoridad de Moisés. En todo tiempo la reconoció. Y por haberla reconocido, Dios le entrega el premio, mi hermano. ¿El premio de qué? Tú llevarás a este pueblo. Tú llevarás a este pueblo. Cuando nosotros no tenemos, mi hermano, nuestro corazón contaminado, no está lleno de levadura, en cualquier momento Dios te va a entregar una bandera para que tú la lleves en alto. Bendito sea el Señor. Solamente los que no están contaminados serán, hermano, llevados por Dios a todo lo que Dios quiere. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Vamos a terminar con un texto acá en los Salmos. Ya le digo que Salmo, bendito sea el Señor. De todo lo que Dios quiere hacer para su pueblo. Bendito sea el Señor. Salmos capítulo 73. Dice, versículo 1 del 73 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Así como Dios es bueno para el pueblo de Israel,
es bueno para todo aquel que obedece su palabra, para todo aquel que es limpio de corazón. Bendito sea el Señor. Dios no está del lado del que anda en maldad. Dios está del lado de aquel que obedece su palabra. Bendito sea el Señor. Tenemos que en todo tiempo, mi hermano, obedecer a esta palabra de Dios. El apóstol Pablo, leo y me doy de cuenta que era un hombre que no señalaba. Era un hombre que quería que sus hermanos cambiaran. Hay en parte que dice: no he dejado de orar por ustedes desde el momento que me di cuenta que se convirtieron al Señor. Bendito sea el Señor. Era un hombre que tenía un corazón, hermano. El apóstol tenía el verdadero amor de Dios. Tenía ese amor para restaurar una vida. Y ese es el amor que la iglesia del Señor debe de tener en este tiempo. Pero el que está contaminado no tiene ese amor. Ese amor nomás lo tiene aquel que está viviendo bajo la guía del Espíritu de Dios. Y los que viven bajo la guía del Espíritu de Dios son diferentes, mi hermano, y marcan la diferencia en este tiempo. Bendito es el nombre del Señor. Gloria sean dadas a Dios, mi hermano. Debemos preguntarle a Dios si en nuestro corazón hay levadura. Bendito sea el Señor. Porque cuando hay levadura está uno detenido. Gloria al Señor. Al pueblo se le prohibió comer pan con levadura. Bendito sea el Señor. Y aún usted lo ve que el pan que usted se come de la Santa Cena, ese pan no lleva levadura. Es un pan como dice la palabra de Dios. Y así debemos caminar nosotros los cristianos, sin levadura, mi hermano. Sin levadura. La levadura fermenta y es algo que daña, mi hermano. Pongámonos en pie. Gloria al Señor. Padre que estás en los cielos, Dios, te doy gracias por tu palabra en este momento, Dios. He predicado, Dios, lo que has puesto en mi mente y en mi corazón, Dios, y lo que te he venido pidiendo, Dios, a través de tu palabra, Señor amado. Pido, Dios, me pongo delante de ti, Dios. Si hay levadura, Dios, en mi corazón y en mi mente, Dios, arráncala, Dios, porque la levadura nos lleva a la rebeldía, Dios. La levadura nos lleva a ir en contra de ti, Dios. No quiero ir en contra de ti, Dios amado, porque ir en contra de ti, Dios, es no querer la salvación, Señor amado. Oh, Padre, como iglesia queremos caminar, Dios, bajo tu guía, Señor amado, bajo tu obediencia, Dios. La palabra nos enseña de muchos hombres que caminaron bajo tu guía, Dios. De muchos hombres que hicieron tu voluntad, Dios. Ayúdanos, Dios, cada día a caminar en tu voluntad, Dios. Oh, Espíritu de Dios. Un día los hermanos de Galacia, Dios, te dejaron, Dios. Dejaron de vivir esa vida en el Espíritu, Dios. Padre, si nosotros la hemos dejado de vivir, Dios, Espíritu de Dios, enrútanos, Dios. Ten misericordia, Dios. Delante de ti está mi vida, Dios. Delante de ti está la vida de mis hermanos, Dios. Para que seas tú, Dios, por a través de tu Espíritu Santo, Dios, que nos enrutemos, Dios, en lo que dice tu palabra, Dios. Oh, bendito Salvador. No queremos ir en contra tuya, Dios. Hay muchas cosas, Dios, que representa la levadura, Dios mío. La rebeldía, el odio, Dios. La mentira, Dios. Representa un corazón contaminado, Dios. No queremos estar contaminados, Señor. Tú eres el que ha empezado la buena obra en nosotros, Dios. Termínala, mi Señor. Termínala, Dios. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Dios, por el poder de tu palabra, Señor. Dándote gloria, dándote toda la honra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Dios. Por eso te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Dios, porque tú eres Dios grande y poderoso, Señor. Partimos de este lugar, hermano, de tu presencia, Dios.